Buenas noches, Leti, Hilda, Marielita, Ivonne. Miss, buenas noches. Noches, ¿qué tal, Maribel, Noris, Audelia, Rogelia, Lorena? Muy buenas noches. Vamos a empezar la noche con las señoritas de la puntualidad. Muy bien. Esta tarde que, no, ya estamos ya muy oscuro aquí, ya estamos en la noche, agradeciendo a la vida por la oportunidad de volvernos a reencontrar de manera virtual, de escuchar nuestras voces en algún momento de seguro, como Ivonne, como Lorena, gracias por las cámaras, por Virginia, gracias a ustedes, por la compañía, ¿no? Gracias por Diane, muy bien. Gracias por la compañía virtual, agradeciendo a Dios por esta oportunidad, también a Leti y a todas las compañeritas que nos están observando, escuchando a través del audio. Muy bien. Esta noche vamos a tratar un tema muy interesante y muy bonito respecto a la literatura. Estamos yendo al caminito de la literatura infantil. Vamos, como siempre, a entregar nuestro trabajo a Dios, que es el principal motor de nuestra vida, como le digo a los niños. Sin Él soy como una gelatinita sin fuerza. Con Él soy como una roca fuerte, capaz de enfrentarme a situaciones difíciles. Por eso le vamos a decir: Dios, eres nuestro poderoso Señor. Oro para que tus ángeles me cuiden. Te pido perdón por si hice algo que no te agradó. Te pido que me limpies y me des alegría cada día. Gracias por cuidar a toda mi familia. Amén. Que nuestro Padre nos acompañe esta noche y todas las noches de nuestra vida. Vamos a observar la siguiente imagen y me van a decir más o menos la idea que tienen al respecto. ¿Qué dicen? ¿Quién nos comenta la imagen que está observando? Buenas noches a todos, las que han saludado a través del chat. Muy bien. ¿Qué pueden decirnos? ¿Quién quisiera opinar algo? ¿Se escucha mi pregunta? Quizás está mal mi audio. Voy a ver, no, no, está prendido. A ver, ¿quién quisiera opinar al respecto de la imagen que está observando? ¿Qué significado le podría dar? Ya están celebrando algo, mi. Ya están celebrando algo. ¿Qué opinan del cartelito? ¿Qué les llama a reflexionar? Miss, buenas noches. Lorena, quisiera opinar. Lorena. Sí, Buenas Lorena. noches, compañeros. Eh, Se ve a unos niños felices, ¿no? Jugando, o por lo menos, porque cuando el niño juega está feliz. En el cartel dice, perdone las molestias, estamos jugando para ustedes. Me da a entender que están jugando para unos adultos, o sea, que lo vean porque se ve que están como en la calle, en el cartelito, porque veo como una rendijita en el suelo, que lo ponen cuando Ujú. pasa, me olvidé, el agua. Entonces, perdón, los niños están jugando para que los adultos vean que los niños son felices, ¿no? Muchas veces nos molestamos cuando de repente un niño está que de repente en la mesa tratando de limpiar o jugando con algo, entonces decimos, ya no, déjalo ahí, ya no, pero el niño está jugando de esa manera, demostrando que está feliz en ese momento de esa manera, entonces no debemos de cohibir, ya sea nuestros hijos, sobrinos, algún niño, debemos de disfrutar y verlo cuando ellos juegan, porque cuando ellos están pequeños, yo he visto que juegan, por ejemplo, a ser doctores, a ser profesores, y es muy curioso cuando entablan un diálogo entre ellos, ¿no? Hasta también se llama la atención entre ellos. Entonces, como dice, estamos jugando para ustedes, para de esa manera ser espectadores y recordar también nuestra niñez. Y se ve muy bonito de esa manera. eh, Tratarlo, tratar de esa manera, apreciar de esa manera, que dice, por eso es que me da a entender, estamos jugando para ustedes, ¿no? Para no Ujú. regañarles, más bien disfrutar lo que hacen. Gracias, Miss. Muy bien, Lorena, gracias por la apreciación. ¿Qué nos dice Ivonne?
Misita, bueno, en la imagen se ve unos niños felices, contentos, que están Ujú. saltando, jugando, ¿no? Pero por el letrero que dice, perdón, perdón la molestia, dice, estamos jugando para ustedes. O sea, eh, a veces cuando los niños están en el entorno jugando y no, a veces como adultos a veces nos molesta la bulla, ¿no? Ya sea nuestros sobrinos, nuestros hijos, a veces decimos, no, ya cállense. Entonces, me baso en el letrero, ¿no? Donde que ellos dicen, no, perdón, estoy jugando. O sea, bueno, yo veo unos niños ahí felices, ¿no? Y como padres o como tíos, yo qué sé, debemos comprender a nuestros niños y ponernos a su nivel porque los niños son así, por naturaleza, alegres, ¿no? Muy bien, Ivonne, gracias por la apreciación. Así ustedes cuando van a por la ciudad, ¿no? Ahí están los trabajadores de las que arreglan las pistas y dicen, perdón, estamos trabajando para ustedes, ¿no? Para entregarles una mejor ciudad, una mejor calle y no tengan problemas. Los niños también trabajan para nosotros, juegan y se divierten de manera autónoma, libre y espontánea para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son el futuro de una nación, el futuro de una patria. Si tenemos nosotros niños cohibidos, niños encerrados, niños que están sin querer aburridos porque los padres los tienen en una situación distinta a su naturaleza del juego, ¿qué adultos vamos a tener en un futuro? Vamos a tener también adultos cohibidos, adultos renegados, adultos sin ningún tipo de imaginación, de creatividad. Y esos adultos no quieren una nación, no quieren lo contrario. Entonces, estos niños están jugando para ser adultos felices más adelante. Por eso dicen, ¿no? Perdonen la molestia, estamos jugando para ustedes. ¿Ya? Entonces nosotros formamos, ¿por qué formamos niños? Con hábitos, con valores, con actitudes, con habilidades, con desempeños, con capacidades, niños competentes, ¿para qué? Para que en un futuro sean adultos felices, adultos que respeten normas, adultos que sean solidarios, adultos trabajadores, adultos que amen su planeta, adultos que cuiden de su espacio donde ellos viven. Entonces, nuestros niños de hoy son los hombres del mañana. Por eso hay ese lema, ¿no? Los niños de hoy son los ciudadanos del mañana. De nosotros dependen los docentes, los padres de familia, la sociedad, el Estado y todos dependen de nosotros para esa formación. ¿Ya? Muy bien, gracias a la opinión entonces de Lorena, de Ivonne y de alguien más que no recuerdo ahorita su nombre. Gracias por la apreciación y por romper los hielos. A veces tenemos hasta vergüenza, miedo de hablar. Tenemos que expresar lo que sentimos. Nadie es perfecto para expresar a veces algunas ideas, ¿no? Podemos expresar y puede haber algún error y eso no descalifica a nadie, es por el contrario, nos ayuda a crecer más, porque nosotros aprendemos y desaprendemos, todos los días aprendemos y desaprendemos. No sé qué ha pasado con esta rayita celeste aquí, yo no lo he puesto. Disculpa, no sé qué se ha hecho esta compu que se ha hecho una raya. ¿Ustedes también aprecian una raya celeste ahí? Sí, Sí, mis. ¿qué hace? Sí, Sí. Miss. Oh, qué raro, no lo he hecho yo. Ay, esta sí, pero el borrador. Vamos a llevar algo a ver si es el borrador. Pero esta celeste no sale. Nada que ver. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muy bien, antes de empezar esta clase vamos a terminar la actividad anterior. Les he presentado esto porque quería que empiecen con una nueva motivación, pero vamos a terminar la que hicimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo este tema de aquí. Y vamos a checar. Ya, tampoco. ¿Qué pasó con mi computadora?
Un ratito. Ya. La semana pasada estuvimos viendo este tema, ¿verdad? De cómo los niños pequeños, desde que escuchan sonidos o voces dentro del vientre materno, cuando salen fuera de ella, reconocen esa dulce voz a la voz que estuvo al contacto de ellos durante todo ese tiempo de la gestación, ¿no? Entonces, por ello es importante la lectura desde tempranas edades. El niño primero escuchará con dulzura la voz de la persona que le lee y más adelante va pasando el tiempo, el año, año y medio, él repite ahora con su propia voz la historia que le leen los adultos y se ríe cada vez que él repite o lee la historia. Entonces es muy importante desarrollar el hábito lector desde muy pequeñitos y ello se acompaña con imágenes, ¿verdad? Entonces hablábamos también que era la literatura infantil, estaba dedicada a la belleza del arte, a la belleza de la palabra, pero para niños más pequeños. Y habíamos quedado aquí, creo, los beneficios de la lectura. Aquí. La literatura infantil puede clasificarse en literatura ganada. ¿Qué es literatura ganada? Son aquellas producciones, ya, que sean orales o escritas, que inicialmente fueron creadas para un público adulto, pero viendo la necesidad de que los niños no tenían una lectura apropiada para ellos, estas publicaciones adultas se pasaron a convertir para niños pequeños, para niños en edades tempranas, ¿ya? Por ejemplo, miren, Las Mil y una Noches, no sé si ustedes han escuchado este cuento, no estaba escrito para niños. Los viajes de Gulliver, La Isla del Tesoro y muchos cuentos más antiguos eran escritos para gente adulta, pero la necesidad de literatura para niños se hizo el cambio, se hizo las adaptaciones pertinentes. Hay unos hermanitos que se llaman Green, los hermanos Green y un autor llamado Perrault. Estos dos autores escribieron muchos cuentos para niños en épocas muy, muy antiguas. Fueron los primeros pioneros en escribir cuentos para niños. Por ejemplo, uno de los cuentos que era para adultos y que se convirtió luego para niños son Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Seguro lo han visto. Es un hombre gigante que vive en un determinado país de Europa y en estos sueños que él tiene va a un país de enanos, de pulguitas, que se llaman los liliputenses. Y allí tiene una serie de aventuras. Pero hay en otra historia, después parte de esta historia, la segunda parte es cuando él ya se convierte en pequeñito y los demás se convierten en gigantes. Y se hizo muy popular en aquel tiempo para los niños de este continente y se difundió a nivel mundial. Entre las otras obras, aquí están, miren. Estos son los hermanos Grimm, Jacob Ludwig Karl Grimm y Wilhelm Karl Grimm. Ellos eran ni siquiera escritores para niños, sino eran investigadores alemanes, pioneros de la filosofía y el folclore alemán. Ellos estaban interesados en los antiguos cuentos folclóricos alemanes, que recopilaron de muchas fuentes y publicaron, debido a ello, cuentos para la infancia y el hogar. Tuvieron 2 volúmenes estos cuentos que hicieron, en el año 1812 a 1815. La colección aumentada en 1857 es conocida como los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Miren, 2 varones, investigadores alemanes, que no tenían nada que ver con la literatura infantil, pero que les gustaba recopilar historias de sus pueblos. Investigaban la cultura de su pueblo y ellos recopilan una serie de cuentos creados para los niños. Miren, 1812, ni siquiera antes de la independencia del Perú. La independencia del Perú, ¿en qué año fue? ¿Se acuerda alguien? Por historia, por cultura general. ¿Quién recuerda en qué año fue? 1821, Miss. 1821, mire, entonces antes de 1821 ya había en el otro continente personas que ya escribían para niños, ¿ya?
Aquí están, miren, esto es lo que escribieron los hermanos Grimm y son los más famosos cuentos tradicionales que existen hasta la actualidad. La Cenicienta, la Caperucita Roja, la Bella Durmiente, entre otros libros muy importantes que ellos escribieron. Aquí hay más. Pulgarcito, Blancanieves, Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Bella Durmiente. Estas obras han sido mejoradas, han sido adaptadas, han sido acortadas, pero su originalidad se debe a los hermanos Grimm. Miren cuántos cuentos entre algunos de los hermanos Grimm. El rey y rana o Enrique el Ferreo, el gato y el ratón hacen vida en común, la hija de la Virgen María, el lobo y las 7 cabritillas, eso sí hemos escuchado, son muy famosos. El enano saltarín, el lobo y las 7 cabrillitas, de nuevo, ya lo repetí. Los 3 pelos de oro del diablo, los 3 enanitos del bosque, la paja, la brasa y la lluvia, el sastrecillo valiente, también conocido. Las 3 hojas de la serpiente, la pastora de ocas en la fuente, un ojito, 2 ojitos y 3 ojitos. Inconvenientes de correr mucho. Los niños de oro, la serpiente blanca, la doncella sin manos, el pescador y su mujer, también es muy conocido. La reina de las abejas, Juan el Listo. Los 2 hermanitos, el pescador, Rapunzel, también los hermanos Grimm, Caperucita Roja, la Bella Durmiente, Hansel y Gretel, las 3 hilanderas, el fiel Juan Blancanieves, la Cenicienta, Hansel, el músico prodigioso, un buen negocio, la muerte madrina, los 2 hermanos, el agua da la vida, la chusma, bestia peluda, las 3 lenguas, y entre tantos más. Aquí hay algunos de estos cuentitos que no solamente están en un material en papel, sino que también son muy famosos y están en la virtualidad. Uno entra al internet, En YouTube, hace clic en el cuento y se puede escuchar el audio y a la vez va pasando las imágenes. Entonces son cuentos muy famosos, cuentos tradicionales, pero muchos de ellos no son contextualizados. ¿Cuál es el error? Cuando la maestra cree que como son cuentos y cuentos y cuentos que podemos utilizar en el aula, hay veces no se contextualiza. Entonces nosotros tenemos que contextualizar y adaptar a la necesidad de nuestros estudiantes. Si yo vivo, por ejemplo, no sé, en Huaraz, en un caserío tal, estoy enseñando, no me voy a poner a contar Hansel y Gretel, ¿verdad? Le cambiaré el nombre y diré Rosita y Pepe, y no diré la casa de chocolate y no sé qué más, porque ni quizás en ese caserío nunca comieron chocolate, o quizás no había no sé, estos hielos deslizantes donde la gente patina y los niños están escuchando, pero no pueden comprender porque no está dentro de su contexto. Cuando su vocabulario va aumentando más, va conociendo un poco más de las cosas, la maestra recién aplica estos cuentos tradicionales tal como están, ¿no? Para ampliar su vocabulario. Pero a inicio siempre hay que contextualizar las historias, los cuentos que vamos a entregar a nuestros chicos. También, así como había literatura para adultos y que fueron adaptadas para niños, también había a la fecha literatura creada exclusivamente para niñitos, como El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, ¿ya? Tiene como destinatarios a estos, se presenta bajo la forma de cuentos o novelas de poemas y obras de teatro, por ejemplo, las aventuras de Pinochito, de Carol Collodi y los cuentos de Hans Christian Andersen, como El Patito Feo o La Sirenita. ¿Ven? El Patito Feo, La Sirenita no nacieron de la nada, no son anónimos, tienen sus autores. Aquí está Carol Collodi, Las aventuritas de Pinocho. Miren. El muñequito de madera, ¿no? Que le dieron vida a causa de que Agapeto necesitaba y quería y anhelaba tener un hijo de verdad. Y Pinocho tiene tantas historias, tantas travesuras, que luego recapacita y es nuevamente, y es convertido, ¿no? En un muñeco con vida por su hada madrina. Este cuento es famosísimo. ¿Quién quiere leer este cuentito? A ver, para hacer la pausa activa. ¿Quién quisiera leer el cuento?
Oye, y están silenciosas, chicas. Buenas A noches. ver, Vilma, gracias. Mi disculpa que no prenda mi cámara, estoy Ya no con... te preocupes, hija. No te Dice, preocupes. a A ver, ver, Pinocho. Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, Pinocho, una bonita marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El hada azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debería demostrar que era generoso, obediente y sincero. Pepito, Pepito Grillo le ayudaría en obediente, no, discúlpeme. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor. Él sería su conciencia. Los días, ay, no lo veo bien por el Toma, celular toma. que es muy pequeño. Milagros. Ay, perdón. Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una serie de malas aventuras, llenas de desobediencias y mentiras, sufriendo el castigo de ver crecer su nariz de madera cada vez que miente. Pero en el fondo, Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo se dará cuenta de todos sus errores. Al fin, Gepetto consigue su deseo, anhelado deseo, que Pinocho se convierte en niño y Pinocho no vuelve a ser desobediente ni a portarse mal, ni a decir mentiras. muy bien, Gracias, gracias. Muy bien. ¿Y qué pasaría si le diéramos una tonalidad? Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, Pinocho, una bonita marioneta de madera. A ver, ¿quién quisiera leer, por favor, respetando los signos de puntuación? Ustedes saben que cuando hay una coma se hace una mínima pausa, ¿verdad? Y cuando hay un punto seguido de igual manera. Y un punto aparte, otro tiempito para seguir con el párrafo siguiente. ¿Quién quisiera dar una lectura? Acá hay dos manitos levantadas. Diana. Buenas noches, Miss. Hola, Dianita. Pinocho. Gepetto, el viejo carpintero, deseaba que su última creación, Pinocho, una bonita marioneta de madera, pudiera convertirse en un niño de verdad. El hada azul le concedió el deseo, no sin antes advertir a Pinocho que para ser un niño de verdad debería demostrar que era generoso, obediente y sincero. Pepito Grillo le ayudaría en esta labor. Él sería su conciencia. Los días siguientes, en vez de ir al colegio, Pinocho se verá envuelto en una serie de malas aventuras, llenas de desobediencias y mentiras, sufriendo el castigo de ver crecer su nariz de madera cada vez que miente. Pero en el fondo, Pinocho tiene un buen corazón y gracias a Pepito Grillo se dará cuenta de todos sus errores. Al fin Gepetto consigue su anhelado deseo, que Pinocho se convirtiera en niño y Pinocho no vuelve a ser desobediente ni a portarse mal, ni a decir mentiras. Fin. Muy bien, gracias, Dianita. Yo recuerdo cuando era estudiante del nivel inicial, pues hace cuántos años tenía un maestro de literatura, no literatura infantil, literatura como tal. Y la evaluación para pasar su curso era leer. El cuento esa que ustedes, una de ustedes nos comentó que había leído varias veces incluso y tenía muchos sentimientos y recuerdos
de su infancia. La naranja lima, plantita naranja lima, esa. Ya. Y esto nos hacía leer, y la evaluación era que nosotros respetemos los signos de puntuación durante la lectura. ¿Y cuántas jaladas habían por no saber expresar como corresponde cuando observábamos un signo de admiración, un signo de interrogación, cuando no hacíamos las pausas para la coma, porque cuando uno encuentra una coma, la pausa es muy pequeñita, pero si uno encuentra un punto aparte, la pausa es un poquito más larga. No son minutos, son milisegundos. Entonces, los oradores y todas estas personas que estudian para la presentación en público desarrollan muy bien la lectura respetando los signos de puntuación. Y nosotras las maestras también tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Porque leemos casi constantemente. Muy bien, mire. Y luego también tenemos aquí el resumen del Principito, ¿no? La vez pasada me estaban comentando de cuál era de qué se trataba. El cuento de la sirenita también de Christian Andersen. Y este era el PPT de la semana pasada. Ahora vamos a presentar el de la actividad del día de hoy. Ya está. Vamos a trabajar este. Concluido este material de la semana anterior, vamos a empezar con este material, el cual se presentó al inicio, esta imagen, y reflexionamos y dimos nuestro parecer. Entonces, aquí estamos observando la estructura del cuento. ¿Qué es el cuento? ¿Cuáles son sus saberes previos respecto al cuento? ¿Quién quisiera comentarlo? ¿Qué es un cuento, chicas? A Profesora, muy ver, buenas noches. buenas noches, a ver. Mis Un buenas ratito, profesorita, noches. ahorita voy a Buenas poner noches, le estamos esperando. A ver, Los cuentos es es un cuento narrativo, leyendas, puede ser reales o ficticios. ya, son cuentos narrativos, leyendas, orales o Leyendas, ficticios. A ver, otra personita más que quiera tener otra opinión. Profesora, muy buenas noches. Hola, Compañeros, buenas Sofía. noches. Sí, profesorita, bien. En los cuentos, profesorita, son sucesos que se cuentan a los niños, ya pueden ser hechos reales o pueden ser ficticios. El cuento se desarrolla, todo cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. Esas son las tres etapas que tiene un cuento, profesor. Como te vuelvo a Eso, recalcar, que puede ser un cuento ficticio o puede ser un cuento real, una historia inventada, de repente de un final feliz, de un final triste, que siempre les encanta a los niños. Gracias, profesorita. gracias. A Zaida. Zaida. Diana y Abraham. Y terminamos ahí con Dianita y Abraham. A ver, Diana. Mis buenas noches. Un cuento es una creación donde el inicio es donde uno empieza la historia, ¿no? Donde estamos dando a la creación de la historia. El desarrollo es cuando empiezan los conflictos, el desenlace. Y el final es ya cuando un momento de reflexión, porque también al último a veces viene moraleja incluso. Ujú, Pues, esa es mi opinión. ujú. Gracias. Abraham. Abraham decía ahí. Muy buenas noches Hola, compañero, ¿me Abraham. escuchan? Hola, colega. Buenas noches, lo que es el cuento es lo que cuenta un acontecimiento que sucede, ¿no? De un cuento, ¿cómo decimos? Puede ser de, por ejemplo, ¿no? De un mariposa y de un gato, ¿no? Entonces, el acontecimiento, o sea, ¿qué pasa, no? En esa narración, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué va a ver prácticamente en lo que es un cuento? Solamente yo, mi participación sería
los hechos que van a suceder, nada más. Muchas gracias. Muy bien, profesora Abraham, gracias. Entonces, ¿alguien que quiera decir algo, opinar? ¿Está de acuerdo con sus compañeros? Pues, el cuento, nos vamos a poner de acuerdo. Todos dijimos, el cuento es una narración. Puede ser una narración en prosa como en verso, ¿ya? Además, el cuento detalla una serie de sucesos que se van desarrollando a lo largo de la historia. Un cuento, como dijo alguna compañerita, puede ser real o imaginaria. Además, un cuento consta de personajes, reales o ficticios, al igual que los lugares, paisajes, ciudades, el que fuese, donde se desarrollan los hechos. Pero los cuentos no son lo mismo que leyenda. Los cuentos tampoco terminan en moraleja. Quizás una enseñanza, pero no en moraleja. Hay otros tipos de textos o narraciones que también son para niños que sí tienen una moraleja. Entonces, los cuentos finalmente vamos a ponernos de acuerdo en una sola idea con todos los que participaron y los que nos están escuchando. Es una narración escrito en prosa, en ocasiones escrito en verso. Los cuentos pueden ser reales o ficticios, escritos o orales. Los cuentos son una serie de sucesos o hechos respecto a personajes. Estos pueden ser personas, animales o seres de la naturaleza. Ahora, el cuento como tal tiene una estructura. Esta estructura es el inicio, el desarrollo y el final o el desenlace, ¿ya? El final o el desenlace. Esa es la estructura del cuento. Entonces, desde un punto de vista estructural, orden interno, todo cuento debe tener una unidad narrativa, es decir, una estructuración dada por una introducción o exposición, un desarrollo, complicación o nudo y un desenlace o desenredo. ¿Cómo es eso? Que al inicio un cuento siempre va a presentar la parte introductoria. Había una vez en un lejano lugar, en un hermoso parque, y sucedió en una mañana de abril, durante un tornado de viento y no sé qué más. O sea, hay una pequeña introducción. Este era un hermoso lugar lleno de luz y de calor. Luego que viene la parte central de la historia, para terminar en una situación, como decía nuestra compañerita, alegre, triste, podría darse, ¿no? Dependerá de qué quiera mostrarnos el autor al lector. Entonces aquí está más detallado y son las preguntas que pueden venir para el formulario o el examen, ¿ya? Entonces, el inicio está al principio de todo cuento. En él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presentan los personajes protagonistas de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra el nudo, ¿no? Es lo que se quiebra el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga un sentido hermoso, ¿ya? Siempre un cuento va a empezar con alguna de estas palabras. Hay otras también, pero las más conocidas son estas. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo. Ahora, alguno de ustedes que empiece haciendo una pequeña introducción o nudo de un pequeño cuento, quiera en este momento imaginar a ver, ¿con quién? Con esta frase, en un lugar muy lejano. A ver, ¿quién quisiera desarrollar no solamente una pequeña introducción con esta frase en un lugar muy lejano? Vamos a activar la imaginación.
Yo les voy a hacer uno con había una vez. Había una vez un hermoso lugar llamado Pasco. En este lugar vivía un anciano de cabello negro, sombrero blanco, camisa rosada y pantalón pluma. Cada vez que paseaba por el lugar, escuchaba el sonido del viento. Ahora, ¿quién quisiera crear en un lugar muy lejano? ¿Nadie? Chicas de inicial, chicos de inicial. Profesorita, disculpe, ¿puede volver a repetir? Sofía, muy bien. Vamos a crear la introducción de un pequeño cuento con la frase que está aquí. Había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez o hace mucho tiempo. Pero al no responderme, yo ya empecé con un ejemplito del había una vez, que lo he dicho yo de aquí, de mi memoria, de mi imaginación. De la misma manera, necesito que alguna coleguita quiera hacer una pequeña introducción, no quiero el nudo, solamente una pequeña introducción del inicio en un lugar muy lejano. Y ya vi ahí la mano de Ivonne. A ver, vamos, Ivonne. Voy, voy a crear. A ver, puede ser en un lugar muy lejano. A ver, en un lugar muy lejano, más allá de las montañas. A ver, que tocaban las nubes. Existía un pequeño pueblo llamado Cajamarca, aislado del resto del mundo, en este rincón del universo. La gente vivía en paz, sin conocer puede ser, ¿no? A ver, sin conocer las prisas ni los ruidos de de la grande ciudad. Muy bien. Qué bonito, Algo Ivonne. así. Sí, está bien. Es la introducción a una historia, a un cuento. Está muy bien. A ver, ¿quién más? Acá había Sofía, ya nos dijo, Ivonne, Zaida. Con érase una vez, Mis Zaida. buenas noches. ¿O con cuál de Sí. ella, con cuál frase vas a jugar? ¿No? Había una vez. A ver, con había una vez. Había una vez en un lugar muy lejano una hada hermosa. Vivía porque le gustaba la naturaleza, le gustaban las flores, le gustaba el amanecer y el atardecer, el ruido de los pájaros y donde veía en el día volar las mariposas y donde se sentía tranquilidad y paz. Muy bien. Ahora, ¿quién quisiera trabajar con érase una vez? Vamos, anímense. Yo, Miss, Muy Yo, bien, Luz, Miss. a ver, Luz Marta. érase una vez un día, mientras paseaba por el bosque, Tomás encontró una pluma dorada en el suelo. Era más grande y brillante que cualquier otro que hubiera visto. Al recogerla, una voz suave habló. Soy el viento que siempre tiene Ya, sentido. muy bonito, Lucy. Espérate, Lucecita. No, no hay que hacer nada de nudo, solamente la introducción, el inicio, la descripción del espacio o del personaje con el cual tú vas a trabajar Ok. nuevamente.
¿Yo de nuevo? Y de nuevo. Ya. Érase una vez, un día, mientras paseaba por el bosque, Tomás encontró una pluma dorada en el suelo. Era más grande y brillante que cualquier otro que hubiera visto. Llámese. Muy bien. Entonces, esta era, puede ser, ¿no? Esta era una pluma muy brillante y dorada, que cuando le llegaba el sol, esta se hacía mucho más brillante. Era cautivante poderla observar. Entonces, puede hacer un poquito más de la introducción. Entonces, lo que se tiene que hacer en la introducción es tratar de buscar que el lector, el receptor de la historia o del cuento, pueda sentirse atraído, ¿no? Porque si yo hago una introducción, había una vez un loro que estaba volando y se apareció el conejo y le dijo, ya no tiene mucha introducción, ya no está cautivando, de frente se va al asunto. Entonces siempre hay que darle un pequeño colchoncito, podría decirse, para lo que va a venir. ¿Alguien más? Creo que era la voz de un varón. Sí, buenas noches. A ver, Manuel. Buenas noches. ¿Con cuál de ellos? Mire, no hice conjugar. Había una A ver, vez en un érase lugar. una vez. Ya. Compañeras, buenas noches. Era, era así una vez una hermosa tortuga. Estaba caminando por bajo de un puente. Se encontró una hermosa mariposa. Ya, Manuel. Muy bien, Sí, Manuel, pero, discúlpame, Manuel, no, que no se encuentre con nadie. Explícanos primero cómo era esa tortuga, ese lugar, no sé, danos una explicación breve, bonita. A ver, de nuevo. allá de nuevo. Era así una vez una hermosa tortuga. Estaba caminando bajo de un puente. Ya. Entonces podría ser, ¿no? Érase una vez una tortuga que paseaba lentamente por debajo de un puente. Este puente era largo, no sé, con un río muy intenso y cristalino. La tortuga observaba cuidadosamente este hermoso lugar. Y de repente, entonces ahí viene Se ya encontró la ¿no? mariposa, ¿no? Y de repente ahí vendrá el que venga, pues porque ese ya será el nudo, ¿no? Pero si no, primero es la descripción del contexto, de la situación, ¿no? Le damos eso que dice la literatura, ¿no? Esas palabras, esas oraciones, esas frases, esos párrafos de forma estética o artística, ¿no? Que llame la atención a la persona que nos va a escuchar o va a leer. Muy bien, ya estamos en el inicio y ahora viene el Gracias. desarrollo. Está bien, muy bien, Manuel. Gracias por... Hoy día los hombres están ganando. Abraham y Manuel salieron del anonimato. Muy bien. Se ha leído. ¿Sí, Zaida? Miss, después yo Ha entro. leído, Miss, no ha usado su Chao. imaginación. Oh, no he leído nada. Ya, vamos. Desarrollo. Es la parte donde se presenta ya el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. ¿Se dan cuenta? Si la introducción es muy bonita y la tortuga observaba el puente de manera muy asombrosa. Y ahí viene el quiebre. Pero de repente, y cuando levantó los ojos, vio, y cuando dio unos pasos, estaba a punto de, o sea, le da ese quiebre, ese suspenso, ¿ya?
para que la historia siga cautivando. Por ejemplo, aquí miren. ¿Quién es esta chica? Cenicienta. Blancanieves. Blancanieves y sus Blanca. 7 enanos, ¿no? Ajá. Ujú. Por ejemplo, este pedacito, miren. Los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó, y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey donde ni nieva ni llueve, escucharon a lo lejos. Por ejemplo, este es un fragmento de un cuento, de otro cuento, no de la Cenicienta, ¿no? Sino que estamos mostrando aquí un ejemplo del nudo o del desarrollo de la historia, donde hay preguntas, donde hay respuestas, donde hay, ¿cómo se llama esto? Hay diálogo, algún tipo de relación entre los personajes, como en este cuento, sin que sea sin que haya algún fragmento o un escrito. Con la sola imagen te estás dando cuenta tú que está en el desarrollo de la historia, ¿no? Los se acercaron, observaron y ella está tirada en el piso porque había comido una manzana. Entonces, el nudo es este, ¿ya? Es que nosotros sigamos cautivando al lector a través de un quiebre, de una incógnita, de una situación problema, que esté sucediendo a los personajes principales de la historia. Entonces, si hablábamos de la tortuga, y vayan pensando, hablábamos de la tortuga que estaba, y la tortuga estuvo observando a lo largo de ese camino un hermoso puente. Y de repente, ¿quién sigue? A ver, ¿qué podría pasar? Y de repente, para seguir con el cuentito de nuestro compañero Manuel, ¿qué podríamos inventar o aumentar? Se encontró con su amiga, la liebre, puede ser. Ya no sé, sigan. Puede ser. Se encontró con su amiga la liebre De y pronto llovió y el río aumentó, Miss. Ahí está, puede ser. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedía? Aumentó y la pobre tortuga se asustó porque tenía miedo que lo lleve. Ay, no sé. No, no, Miss. De repente la lluvia, el río aumentó y quería cruzar al otro lado la tortuga, pero no podía porque el río era tan fuerte y tan ruido que se asustaba y que le daba miedo. ¿Ya? Pero ¿qué más? Es el nudo. Hasta ahí está bonito. Y de repente levantó los ojos y empezó a llover. Y el río increíblemente se empezó a llenar. La pobre tortuga, como era tan lenta, no sabía qué hacer para cruzar. Y se puso a llorar y a llorar. Por favor, sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Y apareció una liebre saltarina en medio del charco. Y le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, Tranquila, amiga tortuga, yo te ayudaré. ¿Por qué lloras, amigo? Y no te aquí yo estoy para preocupes, ayudarte. Muy bien, Joaquín. yo te ayudaré. Muy bien. Y apareció la tortuga en medio del charco y le dice, hola, ¿quién eres tú? Primero tiene que preguntar, ¿no? ¿Quién eres tú? Soy la tortuga que no puede caminar rápido. Oh, yo soy una liebre saltarina que sí te podría ayudar. Ten paciencia. Allá voy. Y la tortuga, preocupada porque no avanzaba, esperó en ese lugar a la liebre saltarina. Y de repente, cuando ya estaba muy cerca, ahí nomás quedamos. Ese es el desarrollo. No le doy solución a nada, lo dejo en está mal. ¡Ay!
¿Qué va a pasar ahora? Lo dejo en suspenso, ¿no? Y de repente, uy, ¿llegó o no llegó la liebre a alcanzar a la tortuga? ¿Qué hizo para alcanzarla? Ahí viene el gran nudo. Entonces, parte donde se suele dar el clímax, o sea, lo más alto del cuento, la solución a la historia y finalización de la narración. Incluso en los textos con final abierto, puede terminar en un final feliz o tampoco no. Es donde se resuelve el conflicto del cuento y la historia se acaba. Por lo general, bien se impone, muchas veces por lo general, el bien se impone al mal, ¿no? Se impone la cosa buena, las cosas bondadosas sobre el mal, ¿no? Y la Caperucita ya le iba a tragar el lobo, pero ¿quién vino? Vino el alguacil del bosque y flan, flan le dio. Y de repente Pinocho ya no podía volverse en humano porque se portó muy mal, pero apareció el hada madrina. Y de repente Blancanieves ya no podía levantar nunca más y apareció. Entonces siempre el bien pareciera que triunfa sobre el mal. Y finalmente, hay veces se termina, ¿no? Fueron muy felices, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, en la parte final se tiene que dar esa situación de desenlace al nudo que venía, ¿no? Nosotros hemos dejado, por ejemplo, y la liebre le dijo que espere y la tortuga seguía sollozando. Y de repente, ¿qué pasó? A ver, cuéntenme. El río se salió y arrasó a la tortuga, a la Y pobre ahí, tortuga, podría ser. ¿y qué pasó? Yo mismo. ¿Ya? De repente la liebre saltó del otro lado y llegó a su lado de la tortuga y le dijo, ¿qué pasó, tortuguita? No puedo cruzar, amiga. Ayúdame. No te preocupes, súbete en mi espalda y yo te voy a ayudar a cruzar. No te sueltes, agárrate tan fuerte que puedas. Y la tortuga subió a su espalda de la liebre y el liebre, en un intento de saltar y saltar, ¡ploc! Se cayó la tortuga al río y se fue olas y olas con el río. Y la liebre se quedó muy triste. Terminó la historia en algo muy trágico, ¿no? ¿Cómo se sentiría el niño, no? No es malo, ¿ah? Está bien porque nos ayuda a reflexionar. A otro final, a ver quién nos comenta. Mire, este es el desarrollo de la imaginación, de la creatividad. Otro final a la historia. Nos quedamos en que la liebre le dijo, espérate en ese lugar, y ella sollozando, con mucha esperanza se quedó ahí, paradita. ¿Cómo terminaría este cuento? Somos 54 cabecitas que podemos pensar y podemos decir aquello que imaginamos. Nada, están seguro que están tomando lonche, están lavando, están cocinando, barriendo, no sé, etc. de cosas. Solamente 3 profesoras, 2 profesores están participando. La misita, estamos pensando. Ah, ¿cómo piensan estas chicas? A ver, Mari. Pensando. Que nunca llegó se quedó muy triste la pobre tortuguita. Muy bien, entonces su amiguita, por ejemplo, pensó y dijo, ¿no? La tortuguita, la liebre saltó Mm, y menos mal que la tortuguita era pequeña y se puso a las espaldas de ella. La liebre saltó de charco en charco y logró por fin llegar a un lugar seco y seguro. La tortuga le dijo, yo me llamo Javier. Desde hoy en adelante seré tu mejor amigo y compañero. Y la liebre, muy emocionada, le dijo, yo me llamo Carlos. Qué gusto, de hoy en adelante también seré tu mejor amigo.
Y así los dos viajaban de lugar en lugar, conociendo lo hermoso de este mundo, no sé, natural, no sé, ¿ya? Y finalmente, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Entonces, miren, el crear, el imaginar no es fácil. Todos hacen historias. Yo les mando a hacer un cuento ahorita y lo hacen. Pero tiene que tener esa estructura, ese sentido que cautive al niño. Porque ustedes van a escribir para niños y van a escribir un montón de cuentos. Nada de estar llevando los cuentos tradicionales. Esos ya están muy buenos, pero no casi siempre son los que se van a hacer en clases, ¿ya? Por ejemplo, si les toca trabajar problemas de cantidad matemática y los niños han elegido como problemática, eh, a ver, los peluches de mi salón. Esa es la problemática que ellos tienen. Quieren saber cómo son esos peluches que tienen en su salón. Pero la maestra va a trabajar problemas de cantidad. Y ella quiere empezar con un hermoso cuento en la motivación. No va a llevar el cuento de Caperucita, ¿no? Sino la maestra va a crear un pequeño texto corto sobre algo de los peluches para poder desarrollar esta motivación. Oh, no, la maestra ya está en la hora del taller. Y justo en esa semana se trabajan los derechos del niño. La maestra tiene que crear un cuento, Juanito y su hermoso nombre, porque el niño tiene derecho a nombre, ¿no? Y tiene que crear un cuento, no una historia, ¿no? Juanito era un niño que vivía solo y su mamá le dijo, esas son pequeñas historias. El cuento es como lo hemos comentado, bien estructurado, bien narrado, con los signos de puntuación, la admiración y todo lo demás que pueda contener un buen texto, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos de un cuento? Lo que les decía antes. El ambiente donde se desarrolla, el espacio, los personajes, el tiempo, la trama, en un hermoso bosque lleno de flores coloridas y hojas verdes brillantes, en un lugar de Ancash, en la verde pradera, no sé, del Sacsayhuamán, etc., habían dos hermosos niños. En aquel tiempo, ellos comían y bailaban alegremente. Era el tiempo del verano, era el tiempo del invierno, era un día lunes por la mañana. Miren, estos son los elementos que debe contener un cuento. Hay veces quizás no el tiempo, pero el ambiente, los personajes, uno va trabajando con estos elementos. Y la trama, ¿no? La trama es ese clímax, eso que dice, oh, ¿qué pasa? Oh, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? No es fácil, ¿no? Parecía fácil. ¿Qué les parece? Miren, la próxima semana van a formar, ustedes forman grupos de cuánto, casi siempre, en los cursos. De 10. De 5, De Miss. 10, De 10, perdón, sí, de 10. de 10, y se reúnen a través de un Meet, de un enlace, fin de semana. Sí, Miss. Ya, antes que empiecen a traer otras tareas. ¿Qué van a hacer? Van a formar esos grupos de 10 y la delegada me va a escribir en el grupo que formen del aula de este curso. Van a formar los grupitos de 10, van a ser 6 grupitos de 10. Pero como hay 58 acá, 57, creo que un grupito va a ser de 8. Entonces van a formar y van a crear un cuento. Miren, van a crear un cuento con su nudo, con su inicio, con su nudo y su desenlace. Luego de crear el cuento, se van a reunir para crear el cuento, van a elaborar los títeres de ese cuento. Luego lo van a representar en la actividad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, Miss? Fácil, ¿no? Todos trabajan para elaborar el cuento. Una persona se encargará, ¿verdad? No se puede, ¿no?
¿Cómo se Cita, podría hacer los para grupos. presentar un cuento entre todos ustedes? Misita, buenas noches, le habla Diana Vázquez. Nosotros Hola. con Miss Verónica sí hicimos un cuento. Por ejemplo, yo era de trompita, yo me puse mi trompita, así, ¿no? Mis demás compañeras seguían el guión, yo el que sigue, y nos salió bien bonito. Ya, entonces van a elaborar, si se... Si Dime, sería Lorenita. factible, Misita, que usted lo forme los grupos. No, porque yo no las conozco a todas, ustedes se conocen más y por afinidad. ¿Cuántos ciclos ya van juntas? Entonces ya se conocen un poquito más. A ver, dime, Lorena. No entra a Mis, mí, si con las que estamos, nomás 58 sería formado. Y las Mis otra que idea, faltan, termina, compañera, termina. habla. Gracias. Mis otra idea también sería que los grupos que formamos, cada chica, por ejemplo, supongamos que hago un cuento de la granja, me toca lo que es el pato. Puede hacer un video y cada integrante del grupo, la responsable le envían su video y se puede unir también, porque a veces si lo también. hacemos así como estamos en un directo, a veces el audio no se escucha, a veces no Mm, se ve tan bien. En cambio, si lo unimos, porque hemos hecho videos que se han unido también así para las celebraciones y bueno, sí resulta. Bueno, para mi parecer, pero no sé. Esa es una opinión. ya, vamos a sufrir un poco. Mejor vamos a hacer lo siguiente, porque la próxima semana se les van a llenar de trabajo. A ver, dime, ¿quién más quiere participar? A ver. Mi, Profesora, disculpe, disculpe, la ¿puedo compañera se refería tomar? en el sentido de, ay, Dime, Milagros. Profesora, soy estaba en Doris. el sentido de que, por decir, sí nos conocemos, o sea, hablamos con algunas compañeras, pero en el caso puede ser de que algunas no sean como que no se hablen con algunas. Por ejemplo, podría ser de que aquí en el mismo Zoom usted ponga la cantidad y solitos se van uniendo uno por uno. Creo que así es más fácil de, como dices, rápido, porque cada uno ya sepa, o sea, yo estoy con tal chica, a las 10 que me sale y ya armo grupo. Creo que así es más fácil, porque si no, se va a armar Ah, literal todo un desastre, la verdad, es mi opinión. ya, le voy a pedir más bien entonces a nuestra mentora que me dé la lista oficial del salón y yo armo los grupos. ¿Está bien? ¿Así me dices? Disculpe que le corte, pero la otra semana que tuvimos la clase nos dijo para estar formando grupos y algunos compañeros ya han estado formando grupos. No sé Ah, si ya está todos, pero ya tienen sus grupos. Ah, Solamente hay ya unos tienen, cuantos ya. Entonces ya no hay compañeros. problema Sí, ya. Ah, ya, sí. Muy bien. Entonces, cada grupo, porque no solamente van a trabajar para esta semana, va a haber trabajo, porque ustedes están trabajando este curso de literatura y sociedad en contextos diversos y hay que trabajar literatura infantil y no se pueden conformar con un solo trabajo. Hay un grupo, yo enseño el ciclo, el 9º ciclo, y son chicas muy trabajadoras. Nunca se quejan puede haber miles de posiciones, no toda la noche, claro, por momentos, pero siempre están buscando qué hacer. Entonces es un buen grupo. No se quejan porque tanta tarea, tenemos esto, no. De eso se trata, ¿no? La formación de una profesional para que pueda egresar con las capacidades y competencias adecuadas y pueda ser una líder en su escuela, en su aula, ¿ya? Entonces, para Misita, la próxima mil semana, disculpas. Nosotros ya formamos grupo Profesora, de buenas literatura, noches, pero pedí la somos palabra. 12 miembros. Entonces podemos realizarlo, ya que tenemos nuestro grupo, nosotros ya tenemos ya. nuestro grupo y somos 12 miembros. Yani, Anita, Crespa Limeña, Ivonne Sánchez, Justo Jacinto, Rogelia, Vilma Rojas, María Angélica y Leti. Ellas están en mi grupo que formamos la vez pasada de literatura. Ya, por eso. Ya formaron los grupos y ahora cada grupo va a elaborar un cuento. No les voy a hacer títeres, no voy a hacer nada. Solamente quiero que se junten y entre todas esas 12 o 10 personas elaboren un cuento. No estoy pidiendo PPTs, que busquen que sea el cuento, nada. Solamente quiero que elaboren un cuento donde se observe que está el nudo, el inicio, el nudo y el desenlace. Lo pueden hacer en un PPT, lo tipean bonito, que se vea el signo de puntuación, las comas, las comillas, dónde va la mayúscula, dónde va la minúscula, etc.
Si pueden adicionar a ello una imagen, a buena hora. Y si no se puede adicionar imagen, no, porque no estamos trabajando aquí el dibujo. Simplemente estamos trabajando la estructuración del cuento, ¿ya? Tarea para la próxima semana. En menos de 5 minutos cada grupo va a exponer su cuento creado a nivel de grupo. Y van a colocar los nombres del grupo, los nombres de las integrantes de las que trabajaron. De las que no trabajaron, pero están en el grupo, los van a colocar con color rojo para podernos dar cuenta quiénes lo hicieron. Está claro, es una tarea sencilla y fácil. Sí, profesora, Entonces, disculpe. escriba ahí la delegada en el grupo. Profesora, Cada ¿me grupo permite un minuto? elabora. A ver, Doris. Disculpe, sí, lo que pasa es que, bueno, yo estoy saliendo del seguro, les hablé a mi grupo porque yo también estoy en un grupo ya formado. Pero bueno, ¿Ya? profesora, yo me estoy hospitalizando el día miércoles y mi cirugía Wow. me indicó el doctor que yo saldría todavía el día 9 de octubre y voy a pasar a tener licencia. Ah, está Entonces, bien, mi pues sí. cirugía, profesora, es de cabeza y cuello. Me preocupa porque, bueno, yo ya hice todos mis trabajos que tengo que subir a Pero, plataforma y que me den, pero el muy bien, detalle es Doris. que siendo de cabeza y cuello, yo voy a estar imposibilitada para hablar, al No, no te menos. preocupes. Cuando es un problema de salud es imposible tener que decirle a alguien qué tiene que hacer, ¿no? La comprensión de las colegas es valiosa, ¿no? Ahí demostramos la Sí, empatía. Así es que yo ya creo me que no hay despedí de problema al mis niños respecto. hoy y sí estoy comunicando así de manera presurosa a cada docente porque recién me dieron mi cita porque es muy difícil en el Almanzor yo decir tal día me opero, ¿no? Porque esto sale del Claro, seguro, este es es un una cosa que programa, es así. claro. Muy bien, Doris. No te Sí, preocupes, entonces más bien, trabajaría con un grupo, mandaría algunas ideas, mira, le Doris, escribiría. discúlpame. Cuando uno ¿O está cómo hago? delicada, Doris, cuando uno está delicada, está en una situación como esa, lo que tiene que priorizar es Ujú. su vida y Sí, su salud. profesora, le Entonces, agradezco. yo creo que no tienes necesidad de mandar cosas, de decir cosas. Yo creo que las colegas son empáticas. Así es que despreocúpate, más bien hay que tranquilizarse y tener la calma para que las cosas buenas vengan a tu vida, ¿no? Y pronto estés Ay, sanita, sí, ¿ya? profesora, estoy Muy bien. Entonces ya no jugando voy a ya volver a todo repetir el porque día. vamos a lo mismo, Sí, vamos a estar nadando. ujú, Cada sí. grupo elabora un cuento con la estructura que corresponda. Inicio, nudo y desenlace. Ya les dije los PPTs anteriores. Había una vez, érase una vez, hace mucho tiempo en ese lugar, etc. ¿Ya? Y el nudo y el fino, y finalmente, y así sucedió, etc. Los elementos de un cuento tienen que considerarse el ambiente, los personajes, el tiempo y la trama o el clímax. Lo van a presentar en 5 minutos por grupo, o sea, en 25 minutos o 30 minutos se acabó la exposición de los 5 o 6 grupos que tengan. Seguimos porque si nos quedamos exponiendo, no vamos a continuar con los otros temas que vienen. Por ejemplo, tenemos que trabajar poesía, rimas, gigantáforas, etc. de cosas. Muy bien, vamos a seguir. Dime, Milagros. ¿Se va a hacer, ¿se Milagros. va a hacer los títeres o ya no? No lo Ya no, escuché, ya perdón. les comenté que no. No, lo que yo necesito Mi- es que, o sea, el tema central es que aprendan a elaborar un cuento como corresponde, nada más, ¿ya? Muy bien, ahora sí vamos a continuar. El ambiente. Esto, disculpe, quería esto, para terminar esto, va a ser el cuento dramatizado, vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a contarlo. No, Anita, por segunda vez, ya no vamos a hacer títeres ni dramatizado, porque el propósito es que nosotros aprendamos a redactar un cuento con la estructura que corresponde, respetando los signos de puntuación y de tildación. ¿Y qué más es este? Y Padre Santo, y la ortografía y la escritura. Nada más. Entonces, Buenas noches. ¿Vamos a tener en cuenta algún tamaño de letra o tipo de letra? nada, hija, es libre. ¿Cuál es el propósito? Que hagamos el cuento, nada más.
Y Ya, Miss, gracias. respetando los signos de puntuación que ya les he dicho hace unos momentos. Muy bien. Entonces, Miss, recordemos. disculpe, misita, soy María, disculpe, tenía algunos percances, Miss, no tengo grupo, no sé si a forma grupo organizamos Ya, nuestro grupo. preciosa María, escribes en el grupo en el grupo del curso y por favor, que te ayuden a inscribirte en alguno de ellos, ¿ya? Si yo les hago los grupos, no vamos a pasar 1 hora sin hacer la clase. Esas tareas las tienen que hacer ustedes. Ok, ¿Ya, Miss, María? Y ya, gracias. hijita, muy bien. Entonces, estos elementos del cuento, como el ambiente, las circunstancias que rodean a los personajes de un cuento, son importantes porque ayudan a situar la historia en un lugar y en un momento determinado. Si no, los personajes estarían en el aire. Entonces, tiene que haber sí o sí este ambiente. Los personajes son personitas, como les comenté al inicio de la clase, o animales o objetos que aparecen y participan en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose en la descripción de sus características físicas y psicológicas o mediante su conducta y relaciones con los otros personajes, ¿no? Cuando decíamos, y la tortuga tenía un caparazón, yo podría decir, la tortuga tenía un caparazón muy grande, que no podía con su peso. Por eso se sentía a veces muy triste y preocupado. Entonces ahí están las características psicológicas. O puede decir, y era una tortuga muy alegre y siempre, a pesar del peso que tenía, saltaba y saltaba. Su conducta. Además era muy amiguera. O además era una tortuga muy huraña y antipática que no jugaba con nadie. Están las relaciones con los otros personajes. Dependerá qué característica quieres poner a tu personaje. Por eso tu cuento no puede ser de 6, 7, 8, 9, 10 personajes. Tú eliges la capacidad de tu creatividad. Según tu creatividad, hasta con cuántos personajes podrías redactar tu cuento. Si tú eres muy rápida, muy hábil en crear, puedes tener hasta 4 personajes. Pero si estamos empezando todas como yo, puedo utilizar 2 o 3 personajes a lo mucho, ¿ya? Para no marearnos y no marear al oyente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces no va a decir, había una vez una niña Sí, que Miss. jugaba con otro niño y se cayó y se golpeó. No, le voy a dar algo más a ese personaje. El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este último elemento es variable, el tiempo. Y la tortuga, muy cansada por el viento, no sé, por el río, vivía en un hermoso castillo de la época colonial. Yo puedo colocar una época o puedo colocar un tiempo. Y durante el invierno, la tortuga se metía dentro de su caparazón y ya no salía. Yo le puedo colocar el tiempo que yo desee a mi historia. Y pasaron 7 días, y pasaron 10 días, y pasaron un mes y la tortuga no salía. También es tiempo. La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es el motivo de la narración. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Este puede ser externa, por ejemplo, la lucha del hombre con el hombre o la naturaleza, o interna, la lucha del hombre consigo mismo. La trama gira, todo el cuento gira en torno al patito feo. Toda la historia que nos narra, el trama principal es la vida de este pobre animalito que sufría. ¿Por qué? Porque nadie lo quería, porque era diferente a los demás, ¿ya? Entonces, con este personaje se crea todo un conflicto. Todo sucede alrededor de él. Si yo estoy hablando de la tortuga, que era así, asa, todo tiene que girar en torno a la tortuga. Alguna situación difícil, buena, positiva, negativa, tiene que estar en relación a la
tortuga, digamos, es un ejemplo. Por ejemplo, miren, acá hay un ejemplito. En la primavera pasada andaban 3 lindas maripositas revoloteando alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores donde un gato paseaba silencioso. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí no está hablando el gato ya con las flores ni con la mariposita, sino está dando una pequeña introducción al cuento. Hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestirse con la máxima elegancia. Nadie habla acá, los personajes no están dialogando, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, no? En el desarrollo ya está el tramo. De pronto, la más pequeña quedó atrapada en unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron dejando a su compañerita a la merced del gato. Ella desesperada les decía, no me hagas daño, y el gato sin escucharla trataba de agarrarla, tatatín, tatatán. Ahí está el desarrollo. Aquí hay esa relación entre los personajes. Y finalmente, después de mucho tiempo, la mariposa logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas que al verla se pusieron muy felices. Este cuentito es bien cortito, miren. Su inicio, su desarrollo y su cierre. Entonces, ya saben que vamos a utilizar estas indicaciones. Había una vez, o hay otros también, ¿no? De pronto, cuando todo terminó. Ya. Hasta aquí es el trabajo que tenemos para la próxima semana. Es el trabajo práctico. Entonces, chicas, yo creo que chicos y chicas lo hemos comprendido muy bien. Vamos a utilizar nuestra creatividad, elaboramos en grupo, nada de problemas para la próxima semana que no vino, que no entró, no. Simplemente en el PPT lo colocan en rojito que no participó. Que sí estuvo dentro del grupo, dijo que sí, pero y no participó, le ponen en rojito. Posiblemente también no tenga internet. También tengo que saber comprender en qué momento nos podríamos reunir. Entonces se trabaja la competencia, convive y participa. Votan entre ustedes, dicen la hora y el día, pero la mayoría. ¿Ya? Nos vemos, chicas. Cuídense un montón, chicos y chicas. Cuídense un montón. Que Dios Gracias, me los Miss. bendiga Cuídese. enormemente. Que Dios las Gracias, bendiga. Miss. Cuídense. Buenas Hasta noches. luego, chicas. Hasta luego. Gracias, Miss. Buenas noches. Que no escuché mucho la por darles el gusto. compañera, ¿no le falta un integrante por ahí para que me unan a su grupo? No tengo grupo yo. Chicas, buenas noches. Por favor, también me podrían incluir en su grupo, por favor. Compañera Jennifer, ¿te encuentras en línea todavía? Hola. Hola, ¿qué tal? Compañera Jennifer.
Ay, 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 ay.